Farmacia de Alcalá, examen final del 25 de enero de 2013, que se repite, vamos a hacer el segundo parcial, estamos en el segundo parcial, y que se repite al 100% en enero de 2015, y que tú me lo estudiaba despacito todo esto. Vamos a ver el apartado B. ¿Qué es lo que nos dice el apartado B? Bueno, pues quiero que veamos que me dicen de tratar al fenilacetaldehído en medio ligeramente ácido, pH 3,4-4,7, un medio ligeramente ácido, y a continuación con una molécula de derivado halogenado. Lo dejo por aquí porque creo que no me va a hacer mucha falta. El enunciado del problema, quiero que veáis que es el fenilacetaldehído, hacerlo reaccionar con una amina secundaria. Y el producto de la reacción os lo explicaré ahora. El fenilacetaldehído es esto, observarlo, el fenilo, y luego dos carbonos, acetaldehído, lo tenemos que hacer reaccionar con una amina secundaria, y vamos a hacer una de las reacciones más populares para poner en los exámenes de la química de carbonilos, o de la química de las aminas, depende de qué lado queráis mirar el proceso. Tenemos una molécula de amina secundaria, que es la molécula de pirrolidina, y la queremos hacer reaccionar con una función de carbonilo, con una molécula de carbonilo, que es el acetaldehído, pero me dicen que tiene un fenilo, fenilacetaldehído, en un medio ligeramente ácido, porque es una reacción de condensación, una reacción de adición nucleofílica, con la pérdida de una molécula de agua. En las reacciones con los compuestos nitrogenados se tiende a perder una molécula de agua, como recordaréis. Pero al darte una amina secundaria y al hacer el mecanismo, que os lo hago de manera muy abreviada, primero hay una adición, creando un compuesto completamente inestable porque se acumula mucha densidad eléctrica, se pierde una molécula de agua, pero no se puede hacer ya con el nitrógeno. Evidentemente, se tiene que hacer con el carbono, es la única opción. Al perder la molécula de agua, recordaréis que se nos formaba una estructura que se conoce con el nombre de enamina y cuya característica clave por la que salen los exámenes es por la resonancia que hay entre el par de electrones del nitrógeno y el par de electrones del doble enlace, como habréis visto en los tutoriales o en los apuntes o no lo sé, donde lo hayáis visto. Pero esto entiendo que es algo tremendamente importante, lo que conocer que se convierte en un carbono nucleófilo, el carbono antiguo alfa con respecto al carbonilo. Me están diciendo que lo hagamos reaccionar con una molécula, de bromuro de bencilo. Bueno, con el bromuro de bencilo, observar que voy a explicar un mecanismo donde el par de electrones del nitrógeno, al entrar en resonancia con el otro par de electrones, se produce el desplazamiento del ion bromuro, cómo se forma en un primer instante, cómo se desarrolla la formación de la sal de iminonio y cómo esta sal de iminonio, en el problema lo dicen que se le hace una hidrólisis. Al hacer una hidrólisis se forma bromuro hídrico y la base de iminonio que se descompone. Como no puedo contar todos los mecanismos, pues simplemente recordaros que al descomponer la base de iminonio, se vuelve a recomponer la función de carbonilo y se libera de nuevo la amina secundaria. Es decir, la técnica de la enamina se utiliza, como bien sabéis, para provocar ramificaciones en la posición alfa. Nuestra molécula inicial de fenilacetaldehído se ha transformado en una molécula de propanal, que en posiciones 2 y 3 tiene agrupamientos fenilo. Lo hemos convertido en el 2,3-difenil propanal. Pero tal como os dije en el ejercicio anterior, esto forma parte de una trama de reacciones tremendamente preguntables en los exámenes, donde a una molécula de amina, a unas moléculas de distintos tipos de amina, se la enfrenta con distintos tipos de reactivos. Un momento que lo encontremos, vamos a ver dónde lo dejé. Otra posibilidad que tienen, al hilo de la pregunta número 2, es que a las diversas
moléculas de amina las enfrenten a agrupamientos de carbonilo. Mirad, si el carbonilo aldehído cetona reacciona con una amina primaria, se forma la imina o base de SIF. Imina o base de SIF. Aquí volvemos a tener una amina primaria, por tanto con el carbonilo se pierde correctamente la molécula de agua y se forma la imina o base de SIF. Otra cosa es cuando tienes una amina secundaria, entonces formas la enamina, que es distinta. Y en el caso de la amina terciaria, entenderemos que el carbonilo o el aldehído, la cetona, lo que os den, podrá reaccionar con la molécula, con el anillo aromático, como no puede reaccionar con el nitrógeno, reaccionará con el anillo aromático por sustitución electrofílica en las posiciones orto y para, y por tanto desarrollará una reacción del tipo Friedel-Crafts. Luego recordemos, las aminas primarias dan iminas o bases de SIF. Las aminas secundarias conducen a las enaminas. Y las aminas terciarias, si son aromáticas, lógicamente, como no pueden reaccionar en el nitrógeno, pasarán a reaccionar en el anillo aromático.